corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sin miedo, que niño el gigante en la fe, que dicha es caer con este grito, que viva Cristo Rey. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Corazón Cristero. Hoy vamos a hablar de la encíclica que emite la Santa Madre Iglesia sobre la guerra cristera. La Iglesia Católica, como madre y maestra, siempre a través de la historia ha dado respuestas a los fieles sobre los acontecimientos que se viven a través de los siglos y que dan en su magisterio. Son enseñanzas útiles para consultar y seguir en todo momento. Como ejemplo, podemos mencionar sobre distintos hechos los siguientes documentos. Encíclica In Eminenti de Clemente XII, Humanum Genum de León XIII. Son respuestas claras por parte de la Iglesia, entre otras escritas, que condenan la masonería. Divinis Redentoris de Pío XI, que condena el comunismo marxismo, entre otras. Mit Brennen den Sorge de Pío XI. Es una encíclica escrita para el pueblo alemán, incluso escrita en alemán, que condena el nazismo o nacionalsocialismo. Humane Vitae de Paulo VI. Se emite en momentos difíciles de la revolución sexual contra los métodos anticonceptivos. También tenemos como último ejemplo Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Condena el asesinato de bebés en el vientre de su madre y acusa que el conocimiento científico, genético y biotecnológico son puestos al servicio de la agresión y menosprecio de la vida humana. En la encíclica, la misma condena moral concierne también a procedimientos con embriones y fetos humanos, unos obtenidos por aborto y otros mediante la fecundación in vitro para ser utilizados, sea como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en tratamientos de algunas enfermedades, o en la industria cosmética o de alimentos. En verdad, dice la encíclica, la eliminación de criaturas humanas inocentes, aun cuando beneficie a otras, constituye un acto absolutamente inaceptable. Como podemos ver, la Iglesia va dando respuestas y firmes a todos los católicos con nuestro caminar. ¿Qué pasa en el caso de la persecución religiosa en México? No fue la excepción. El Santo Padre Pío XI, el 18 de noviembre de 1926, publica la encíclica Iniquis Afflictisque, o Injustas y Afligidas, en la que protesta contra el gobierno, narra los hechos, acciones y reconoce a los principales grupos que defienden nuestra fe y que expresa en la introducción. Que no haya otro remedio sino de algún especial auxilio de Dios misericordioso para las condiciones inicuas y aflictivas en que está el catolicismo de la República Mexicana. También expresa en el mismo párrafo que pudo haber sido escrito hoy mismo porque la historia se repite, las batallas son distintas, pero el enemigo es el mismo. Y si en los tiempos primitivos de la Iglesia y en otras ocasiones se han cometido atrocidades contra los crímenes, tal vez en ninguna parte y en ningún otro tiempo sucedió que, desechados y violados los derechos de Dios y de la Iglesia, y sobrepuesta con el objeto de expulsar la arbitrariedad cierta especie legal con artimañas premeditadas, unos pocos han quitado la libertad a la mayoría, sin ninguna consideración para con los ciudadanos,
y sin ningún miramiento a los méritos de los antepasados. Démonos cuenta cómo la manipulación y manejo de la mentira de unos pocos, no solo de estos momentos, son las artimañas constantes contra nuestra fe, bien advertida su santidad, el Papa Pío XI. Ordena a la Iglesia oraciones por los mexicanos y escribe: pues dirigir y acomodar las circunstancias de las cosas y de los tiempos, por medio del cambio de las opiniones y los ánimos de los hombres, de manera que sirvan para el bien de la sociedad humana, no es propio de los mortales, sino del ser divino, el cual es el único que puede poner fin y término a tales vejaciones. Pío XI nos está describiendo la batalla espiritual que hoy continúa y se necesitan nuestras oraciones, ayuno, penitencia, rosario diario. Son nuestras principales armas. En la encíclica acusa y reconoce que la lucha de la Iglesia Católica en México tiene una historia y escribe: los gobernantes de la República Mexicana, por su despiadado odio contra la religión, han continuado urgiendo sus malas leyes con más acritud y fiereza, puesto que fortalecidos el clero y la multitud de los católicos por las más abundantes efusión de la gracia divina para resistir pacientemente, han dado de sí tal ejemplo y espectáculo que nosotros mismos, con solemne documento de la autoridad apostólica, lo colocamos a la luz de todo el orbe católico con toda razón y justicia. Identifica en la guerra cristera un enemigo similar al que sufrió Francia en su revolución, la masonería y los intentos de generar una iglesia apóstata controlada por el Estado, describiéndolo así. El mes pasado, en el día en que, ante una gran concurrencia de fieles, decretamos el honor de los beatos a los mártires de la Revolución Francesa, nuestro pensamiento volaba espontáneamente hacia los católicos mexicanos, a los cuales asistía el mismo deliberado propósito que aquellos, es decir, resistir a la pasión y violencia ajena, antes que apartarse de una unidad de la Iglesia y de la autoridad de la sede apostólica. En estas luchas de la Santa Madre Iglesia reconoce en su encíclica a la Divina Providencia, escribiendo: nunca ha faltado a través de los siglos una descendencia noble y generosa, dispuesta a luchar y a padecer y a morir por la santísima libertad de la fe. Sobre los ataques del gobierno contra la Iglesia, Pío XI repasa los principales puntos desde los antecedentes de la Ley Calles, enlistándolos así. Sobre la Constitución de 1917, a la Iglesia ningunos derechos le quedan como condenada a muerte, y ningunos derechos puede adquirir en el futuro. Se da a los magistrados la potestad de interponer su autoridad en los asuntos del culto de la disciplina interna de la Iglesia. Los ministros sagrados quedan comparados con los obreros y demás empleados. Son con esta diferencia, que aquellos no solo deben ser mexicanos de nacimiento y no exceder un número determinado que deben definir los legisladores de cada uno de los estados, sino que también se ven privados con sus derechos políticos y civiles a manera de hombres fascinerosos o insanos. De igual manera, se limita a la Iglesia con lo siguiente: no es permitido en México pronunciar los votos religiosos ni la existencia de órdenes y congregaciones religiosas. No es lícito ejercer el culto público a no ser dentro de los templos y bajo la vigilancia de los gobernadores. Los mismos templos
se consideran propios de la nación y por el mismo título los palacios episcopales, canonicales, los seminarios, las casas religiosas, los hospitales y todas las instituciones dedicadas a la beneficencia son sustraídas a la Iglesia. La Iglesia ya no tiene dominio sobre ninguna cosa y todos los bienes que poseía cuando la ley se promulgó fueron adjudicados a la nación, dándose a cualquiera denunciar lo que la Iglesia parecía poseer por medio de otros. A este derecho o acción, con el objeto de fortalecerlo, se ha prevenido por la misma ley que le asiste la mera presunción. Hay libertad de enseñanza, pero con estas condiciones, que a los sacerdotes y a los hermanos religiosos no les es lícito enseñar ni dirigir las escuelas de primera enseñanza y que la instrucción de los niños, aún en los colegios privados, debe estar huérfanos de religión. El gobierno busca a toda costa descristianizar a la sociedad mexicana. Aunque los obispos aconsejan mitigación, y a causa de ello el clero y el pueblo tuvieron infinita paciencia, se perdió toda esperanza de tranquilidad y de paz. El Santo Padre protesta, ya que, por la ley promulgada por el presidente en julio de 1926, no le queda a la Iglesia nada de los derechos y de la libertad. El ejercicio del sagrado ministerio se haya impedido y castigado con penas severísimas como un crimen capital. Todo aquel que quiere obedecer a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es culpable, privado de los derechos comunes y llevado a la cárcel pública con los criminales. Y bien describe la encíclica lo que como Iglesia vivimos en cada época. A la persecución se siguen las injurias, pues acostumbran unas veces a recriminar a la Iglesia ante el pueblo, otras por medio de impudentísimas mentiras pronunciadas en los discursos públicos, quitando a cualquiera de los nuestros la potestad de hablar y de rebatir, con escarnios e injurias, otras por medio de revistas y de diarios, enemigos de la verdad y de la acción católica. Y hoy podríamos añadir en las redes sociales y demás medios de comunicación. Y afirma con voz firme el Santo Padre, pero nosotros, de nuestra misión apostólica levantaremos la voz y la pasión de los adversarios por un lado, y la heroica virtud y la constancia de los obispos y de los sacerdotes, de las congregaciones religiosas y de los laicos por otro lado, sépalas de todo el orbe católico de labios del Padre común. Casi en cada una de las ciudades o estados, copiando los postulados que impusieron en la Revolución Francesa, se ha determinado y limitado al mínimo el número de los sacerdotes destinados a desempeñar las sagradas funciones, los cuales además no pueden desempeñarlas si no están inscritos ante el magistrado y han obtenido permiso del mismo. En algunas partes, tales son las condiciones que se han puesto para desempeñar el misterio sagrado, que si no se tratase de una cosa tan lamentable, movería risa. Así lo exclama el Santo Padre. Por ejemplo, que los sacerdotes tengan una edad determinada, que hayan contraído matrimonio civil y que no bauticen sino con agua corriente. En cierto estado se ha decretado que dentro de sus límites no haya más que un obispo, por lo cual los otros dos obispos han debido desterrarse de sus propias diócesis, forzados por la condición de las cosas. Algunos otros obispos
han debido salir de esta sede episcopal, otros han sido llevados a los jueces, muchos han sido detenidos y los demás están a punto de serlo. De igual manera, el Papa redactó de manera clara la maquinación utilizada en México a través de amenazas para imponer los intereses de unos pocos que hoy, a un siglo de estos, siguen aún vigentes. De todos los mexicanos que se ocupan en la instrucción de la juventud o en otros oficios públicos, se les ha preguntado si están con el presidente de la República o si alaban la guerra hecha a la religión católica. Y han sido obligados asimismo, bajo pena de ser apartados de su oficio, a participar en compañía de los soldados y de los obreros en cierta manifestación organizada por la Asociación Socialista que llaman el Obrero Regional Mexicano. Esta manifestación, organizada en México DF, en las demás ciudades el mismo día y disuelta después de impíos discursos dirigidos al pueblo, tuvo como fin que, después de haberse llenado a la iglesia de injurias, se aprobara, en medio de clamores y aplausos populares, la acción y los trabajos del mismo presidente. Y no por aquí la arbitrariedad y crueldad de los enemigos. Hombres y mujeres que defendían la causa de la religión y de la iglesia, ya sea de viva voz, ya con escritos o pequeños comentarios, han sido llamados a juicio y encarcelados. Asimismo, han sido encarcelados íntegros capítulos de canónigos, con ancianos o enfermos, los sacerdotes y otros del pueblo han sido muertos sin misericordia alguna en los caminos, en las plazas, frente a los templos, en la defensa de la fe católica. El Papa reconoce cómo los obispos, sacerdotes y fieles se han organizado para defender la fe. Admitir la ley Calles era lo mismo que negar la iglesia y entregarla a los gobernantes de los estados. Preferían abstenerse del culto público, el cual quedó totalmente suspendido a partir del último día del mes de julio de 1926. Y como los gobernantes mandaron que los templos se entregaran y quedaran a la custodia de civiles elegidos por el presidente de cada municipio, se decidió que ningún sacerdote entrara en aquellos templos que dejaban de estar en posesión de la iglesia. Hubo intentos por parte del episcopado mexicano para frenar la persecución religiosa. Primero buscaron al presidente, pero encontraron una respuesta llena de ira y de odio hacia la iglesia. De igual manera lo hicieron con el Congreso, con el apoyo de escritos firmados por laicos, quien respondió que los obispos carecían de personalidad jurídica para solicitar tal súplica. La valiente actitud de los sacerdotes fue un gran ejemplo para la Iglesia Universal. Incluso Pío XI lo documenta y lo hace imborrable en la encíclica escribiendo lo siguiente. Los sacerdotes, por su parte, imitaron maravillosamente e hicieron suya la constancia de los obispos en medio de las mayores calamidades. Los ejemplos agregios de virtudes que ellos nos han dado y de los cuales hemos recibido nosotros grande consuelo, los proponemos y los alabamos ante todo el universo católico, porque son dignos de ello. Y en este asunto, cuando pensamos que a pesar de que en México se han utilizado todos los artificios y que todo el esfuerzo y todas las vejaciones de los adversarios se han dirigido principalmente a este punto, es decir, a que el clero y el pueblo se aparten de la jerarquía sagrada y de la sede apostólica y que, sin embargo, de todos los sacerdotes que pasan de 4,000, solamente uno u otro ha faltado a su obligación, no hay nada que no podamos esperar del clero mexicano,
pues estos ministros sagrados, unidos estrechamente entre sí, obedecieron reverente y libremente a los mandatos de sus obispos, aunque esto lo más de las veces no podía hacerse sin grave perjuicio para ellos. Ellos mismos, como no podían vivir de su sagrado ministerio, y por otra parte, como la iglesia reducida a la pobreza no tenían con qué sustentarlos, debieron sobrellevar con paciencia y fortaleza la pobreza y la miseria. Celebraron misas en privado, no dejaron de atender las necesidades espirituales de los fieles hasta donde podían. Además, con su ejemplo, con sus consejos y exhortaciones, procuraba levantar el ánimo. Por ello, siempre que fue necesario, no dudaron en sobrellevar con rostro sereno y con fortaleza de ánimo la cárcel y la misma muerte. Muchas cosas de esta persecución se han callado, pero el Papa también subraya en la historia los esfuerzos de los fieles católicos mexicanos, que en el momento entendieron muy bien que la libertad de la Iglesia no puede depender de la decisión de unos pocos, sino debe ser regida por leyes justas. Reconoce también el esfuerzo y heroísmo de las organizaciones que han defendido la fe y la libertad religiosa, como los Caballeros de Colón, Unión Nacional de Padres de Familia, la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, junto con la Acción Católica de la Juventud Mexicana, Unión Femenina Católica Mexicana y demás grupos que enfrentaron al gobierno. Su santidad enaltece a la juventud, resumiendo su entrega en las siguientes palabras: venerables hermanos, aquellos adolescentes y jóvenes, hay algunos, y no podemos contener las lágrimas, que llevando en las manos el rosario y aclamando a Cristo Rey, sufrieron espontáneamente la muerte. A nuestras jóvenes llevadas a la cárcel se les ha tratado también con injurias indignas. Pío XI manda un mensaje a todos los mexicanos en el que explica: si todos aquellos que en la República Mexicana se enseñaran, se ensañan contra sus hermanos y ciudadanos, los cuales no son reos de ningún crimen, a no ser de guardar las leyes de Dios, reconocieran y confesaran que cuanto hay en su patria de civilización y de cultura y de humanidad, cuánto de bueno, cuánto de bello, ha nacido sin duda de la Iglesia. Con gran trabajo consiguieron que no solamente el esplendor del culto divino y los beneficios de la fe católica, sino también las obras y las instituciones de caridad y finalmente los colegios y las escuelas para enseñar las letras a los indígenas y para cultivar las disciplinas sagradas y profanas y las artes liberales y oficios. Abundarán en aquella extensa región. Cierra la encíclica pidiendo intercesión a la Santísima Virgen María de Guadalupe y dando la bendición apostólica a México. Muchas gracias por su atención y que viva Cristo Rey.